con un compañero docente que determinan, che, nos dividimos entre nosotros. Sí, pero es diferente ser profesor de educación física. Es que yo lo pienso, a ver, estamos hablando todo hipotético, obvio. Pero sí pienso que el asistente no va a ser mi amigo fulanito. No, va a ser otro docente. Bueno, sí, pero no puede ser la de matemática. No, claro. No, va a ser otro docente. No, pero hay fallo de la justicia que termina pasando que incluyen, por ejemplo, yo estoy a favor del fallo, que incluyen a chicos con discapacidad a ciertas escuelas, pero no le dan los recursos. Entonces termina siendo una falsa inclusión. Entonces para mí el tema no está en el fallo, sino en cómo. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo que para mí, de hecho es un capo, te pido. Yo creo que, para mí, de hecho, tiene que hacerse sí o sí, lo único que hay que plantear es el cómo y cómo lo resolvés. Y es la misma discusión siempre, quién lo financia, qué pasa, cómo hace para sacar un recurso y no quitarle otro. No, es que también podría ser otro docente de educación física, que es turno mañana y viene también cubre turno tarde. No sé, viene horas, se estoy inventando, No, obvio. O, no sé, porque aparte, no sé si vieron las imágenes, me suena todo a club, y lo que, a clubes deportivos, son clubes de barrio. Y lo que yo estuve mirando en cuanto a su trabajo, porque él cuando ya solicita la inscripción, él ya estaba trabajando. Claro. Bueno, ahí lo ven, está trabajando. Y por lo que vi son instituciones deportivas, clubes, no son escuelas. Hay chicos que parece que ya saben la técnica, que es más... Es que vieron con que está con una compu. Sí. Con la compu es que él se apoya para poder hacer esas indicaciones que decimos, ¿y cómo las haces? Porque no me estás pudiendo mostrar cómo. Bueno, hago esto. Creo que son formas y cómo llevar a la práctica es una cuestión que es totalmente discutible, cómo se da, quién lo paga. Pero acá en realidad lo que, si vamos al punto, es yo quiero cursar el profesorado, porque quiero el título de profesorado. Después vemos qué es lo que hago, qué es lo que no hago. ¿Sí? Lo que sale el título no tiene no podés hacer tal cosa. Entonces puede generar otro quilombo, otro problema legal de que no va a pasar el psicofísico que te exigen, por ejemplo. Entonces ahí de vuelta había discriminación. Es como un círculo que nunca cierra, por lo menos en ciertos trabajos. Supongo que en el club no te piden el psicofísico. Por eso, hay algo que a mí me resulta es que... En el club sí, yo trabajo en un club. En los clubes te piden el acto físico. Siendo docente, digo, no se lo pide, siendo docente, te exigen el psicofísico. Sí, a los dos. Al docente, que lo tienen que archivar en legajo. el legajo, y a los chicos, si tienen el acto físico. Sí, sí. Pero bueno, seguimos, porque nos fuimos en el debate. Es re difícil igual. Mirá, no es algo como... O sea, uno de entrada obviamente está a favor, yo estoy totalmente a favor. Lo que pasa es que después me pongo a hilar fino y digo cómo se reglamenta, como todo igual. Sí, o cómo lo llevamos a la práctica, a la realidad. Yo creo que él, bueno, acá vieron, está con sus ajustes razonados, lo que es la compu para mí es una gran ayuda, creo yo, y el asistente, no sé si está o no está, porque no vemos. Pero sí va a ser un punto que después dice, che, él podría tener un asistente sin necesidad de que él lleve a cabo estas actividades que decimos, bueno, ¿cómo corrige? ¿Sí? Bueno, ¿qué dice el juzgado? Todo esto es primera instancia. Por un lado, va a decir que es la universidad la que tiene que llevar a cabo a la creación del plan de estudio, ¿sí? O sea, la universidad determina, bueno, qué materias tengo, cómo las voy a dar, sí tiene que cumplir con las cargas que establece el Ministerio de Educación, las cargas horarias, pero la universidad es la que crea en sí el programa. Y cómo es qué competencias va a tener ese egresado, qué perfil va a tener, eso lo determina la universidad. Este plan luego va a ser autorizado, aprobado por el Ministerio de Educación, que va a observar, va a hacer el control de legalidad. Va a revisar que tenga cargas mínimas, que establece. Entonces también dice que va a ser el Ministerio de Educación el que va a decir, el que también va a verificar aquellos
programas o adecuaciones que hagan las universidades. Estas adecuaciones, a lo que me refiero es que si la Universidad de La Matanza hubiera realizado la adecuación correspondiente respecto al profesorado, ese plan debería haber ido al Ministerio de Educación y haber sido también aprobado, ¿sí? O sea que lo que está diciendo es no es que la Universidad de La Matanza crea un plan y listo, ya Emiliano lo puede cursar y no, tendría que haber sido controlado también por el Ministerio de Educación para decir, bueno, listo, yo tengo un título de profesorado por el que puse todo un plan que fue aprobado por el Ministerio de Educación, que fue adecuado a mi situación, ¿sí? Porque ahí, bueno, el Ministerio de Educación estaba hablando, bueno, todo esto estaría correcto. Y lo que dice el juez es que la Universidad de La Matanza no llevó a cabo esa adecuación, ¿sí? No creó un nuevo plan o esta adecuación curricular solicitada, porque al fin y al cabo es una adecuación curricular, es, bueno, estas materias del profesorado que le faltan, porque en realidad él ya había cursado la licenciatura, ¿cómo las adecua a esta situación? El juzgado dice que la Universidad de La Matanza no realizó esta adecuación y lo que intenta fundarse de la Universidad de La Matanza, es decir, yo sí lo hice, es que ellos dicen que la licenciatura ya era como la adecuación para las personas con discapacidad. Como que ellos dicen esto, yo tengo este plan, este era para las personas con discapacidad y después estaba el otro. A lo que el juez le dice, en ningún momento vos me presentaste estos papeles como para decirme que este era el plan adecuado, ¿sí? Sino como que eran dos carreras diferentes. Una es la licenciatura y el otro es el profesorado con la licenciatura. Pero en ningún momento vos me estás diciendo que este era el plan adecuado para personas con discapacidad. Y si hubiera sido una persona que tiene otro tipo de discapacidad, no sé, sordomuda, que físicamente se puede manejarlo más bien, o sea, Y ahí... ¿qué plan usar? No. Es como que discriminación de la discriminación es una cosa complicado. Bueno, entonces vuelvo a lo que le dice el juzgado, es bueno, pero este plan no está en realidad, son dos carreras diferentes, en realidad eran tres, porque está la tecnicalura. Son tres carreras diferentes, dos no tienen práctica, la otra tiene práctica. El segundo argumento, a lo que va a decir el juzgado, ¿se acuerdan que yo les dije que en la universidad decía al juzgado, decía que esto que se estaban estaban llevando a puesto lo que era la autonomía universitaria, ¿sí? ¿Se acuerdan más o menos que era la autonomía universitaria a que venía? ¿La qué, perdón? La autonomía universitaria. Esto de que uno puede hacer sus propios planes. claro, o sea, las universidades pueden determinar cómo hacer sus planes de estudios, cómo estudiar, cómo llevar a cabo libremente, sin que el Poder Ejecutivo se intrometa en los asuntos universitarios. La idea es que la universidad pueda decidir libremente cuestiones políticas, cuestiones de educación, sin que venga el Poder Ejecutivo o el Estado a entrometerse. Lo que le dice el juzgado, porque ¿qué decía la universidad? Vos juzgado no te podés meter, o sea, vos justicia, este es mi asunto sobre lo que tenía que ver con los requisitos de admisión y estos ajustes. Yo acá decido vos justicia no te podés meter por la autonomía universitaria. A lo que el Poder Judicial, el juzgado le va a decir, ojo, que vos tengas autonomía universitaria no significa que estés por afuera del ordenamiento jurídico, ¿sí? Lo que tenga que ver con las cuestiones constitucionales dentro de los asuntos universitarios, el Poder Judicial va a estar ahí para hacer el control jurisdiccional, ¿sí? Por eso es que viene, trae la Constitución de uno y dice, che, artículo 14, todos tenemos derecho a educar, enseñar, aprender, ¿sí? Después también viene con el artículo que habla de las medidas
positivas para las personas con discapacidad, mujeres, niños, ancianos, ¿se acuerdan? Esos artículos. Bien, va a traer también los tratados, pactos, el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales y la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un artículo que es específico sobre la educación, el artículo 24. Todavía no tuvieron una clase de educación, ¿no? No. Bueno, artículo 24. El artículo 24 va a hablar sobre la educación primaria, secundaria, la educación universitaria. Sobre la superior, la parte universitaria no hace referencia, pero sí hace referencia sobre ajustes razonables. ¿Sí? Que lo hace que la convención, el tema de los ajustes razonables está en todos lados. ¿Sí? Pero el artículo 24 habla sobre en sí el tema de educación. En el fallo van a ver esto que va a nombrar sobre el artículo 24 y después va a venir con el concepto de persona con discapacidad, ¿sí? Y va a ser un desarrollo sobre el modelo social, eso que medio acá en el mundo se da, no va, que no termina de convencer esto de que apareció la convención y apareció un nuevo modelo, ¿sí? Pero en sí viene a citar el artículo 24 como importante. Bien. Así como que empieza a darle un punteo a lo que establece la Universidad de La Matanza, ¿vieron? Porque dice, bueno, yo te contesto sobre esto, lo otro. Y antes de seguir, habla sobre la actualidad de Emiliano. En ese momento que tenía 33 años, que tenía el CUD, que era estudiante de la Universidad de San Andrés en un posgrado de educación, que trabajaba como auxiliar docente, que también trabajaba en una materia de la Universidad de La Plata, que había sido coordinador en centros deportivos, ¿sí? Y que había publicado diferentes artículos relacionados con la discapacidad, el deporte y la docencia. También es como que te hace una actualidad de qué pasó con Emiliano después de tanto tiempo. Y viene hace como una búsqueda el juez. ¿Qué tiene que hacer un profe de educación física? ¿Cuál es el perfil? ¿Qué es lo que debería saber? ¿Sí? Y entre los perfiles y la investigación que busca llega a una conclusión, o que en realidad empieza a citar, y habla sobre esto de que un egresado del profesorado de educación física tiene que saber, tiene que tener, conocer aspectos técnicos y deportivos. Aspectos técnicos y deportivos. Y aclara, no es un atleta, ¿sí? No es un deportista o un entrenador. Tiene que tener un saber, que es sobre los deportes o sobre las cuestiones técnicas del deporte. Y acá es donde el juez habla sobre el asistente, como que dice, bueno, la Universidad de La Matanza viene a dar este ejemplo sobre el rol para adelante. Bueno, en esta situación, dice, bueno, bien podría Emiliano tener un asistente para suplirlo en estos ejercicios. No dice que debe tener, ni cómo lo financia, ni que es necesario que lo utilice para el ejercicio. Porque si vamos a decir, sí, todo lo que decimos recién. Pero el juez dice, che, está bien, vos me estás diciendo esto también podría ser que tenga un asistente. Bien. Por otro lado, y por último, dice la Universidad de La Matanza, dice el juez, que la Universidad de La Matanza no probó cómo es que se modifica ese 50% del programa. Creo que la Universidad de La Matanza dice, che, si vos me estás pidiendo eso, tengo que modificar el 50% del programa. Bueno, el tema es que la Universidad de La Matanza no dice qué materias, cómo, qué. No te dice que, no sé, handball, la materia handball, cómo la doy. No hace mucho detalle la Universidad de La Matanza de cómo hago esto. Pero tiene que hacerlo. Y vos vas a presentar prueba y como... Digo esto, pero me quedo ahí, en el medio. Vos te tenés que defender, no vas a poner todo... Pareciera que no se quisieron defender. No, digo, porque es eso, lo dice, yo
tengo que modificar el 50%. Yo creo que hubiera estado bueno, tengo la materia, no sé, del profe de educación física, no sé, tengo la materia esta y esta. Bueno, ¿cómo hago para modificar esto? Claro. Lo que no entendí, ¿por qué lo fueron cursar la licenciatura? Porque la licenciatura es toda teórica. ¿Toda teórica? Toda teórica. Ah. Y eso es lo que... Claro, el error fue el de la universidad, el no aclarar antes de que las personas con discapacidad y sin discapacidad puedan llevar a cabo las materias. O sea, tendría que haber dicho, las personas con discapacidad pueden hacer hasta acá. Las personas sin discapacidad pueden extenderse a esta. Te vas a abrir una serie de dilemas y no, claro, bueno, al botón. No claro. aclares que oscurece en esos casos. Esperá que llegue un Claro. juicio de este tipo. Pero después queda en la nada y queda sin resolver a la persona con discapacidad y queda así en el ministerio. Bueno, es que yo creo que el video que la otra del Emiliano pensaba que con la licenciatura, además de la licenciatura, podía ser profesor. O sea, porque le daban también el título de profesor. Bueno, según el plan no es así. Pero lo que yo decía, la UNLAM parecía que se queda en la mitad de la defensa en no presentar el programa. Igual el curso de ingreso es un impedimento, ¿no? No entendí para el curso de ingreso. Lo que dice es que tiene que presentar un acto físico. Ah, ok. Como que todo está así, ¿vieron? Bueno, cuestión que el juzgado entonces con toda esta explicación de, bueno, medio que te quedaste a la mitad de la universidad, tú no te defendiste bien, bueno, lo que dice, lo que va a hacer el lugar, va a ser lugar el amparo y le va a establecer a que se inscriba a Emiliano en el profesorado, estableciendo que se lleven a cabo la adecuación correspondiente del programa para Emiliano, para que pueda cursar estas materias restantes. Que por lo que yo entendía eran 6, pero bueno, no eran tantas. ¿La adecuación se la ve como un ajuste razonable? Y ahí está en el debate. No, claro. Porque hablaba nuestro compañero, ¿es un pequeño o es ya estamos Claro. hablando de un programa para una determinada persona? Pero yo pienso, si es para una determinada persona, también estás hablando para las futuras también Claro, porque personas no- que se quieran inscribir que tengan alguna discapacidad motriz. Claro, y no solamente eso, porque cada discapacidad es distinta, porque en este caso el chico no tenía una discapacidad en las piernas, que no podía. Pero como dijo la compañera, y si después, ¿Y si te- mañana te viene uno ciego, Sí. entonces tenés que abrir otro más para esa persona con discapacidad visual, otra con discapacidad del otro. No terminas más con las distintas. Deberíamos discapacidades. tener entonces diferentes Claro, planes total. por eso lo que le dice, para mí igual también tiene que ver con mucho de la voluntad de la institución, porque ahí lo que después le dice es, mirá que vos tenías la posibilidad de hacerlo, de crear la adecuación y mandarlo al Ministerio de Educación para que lo pruebe. Que es como, bueno, resaltando esta situación, pero si yo no, ahí sobre, porque acá la cuestión es todo un programa. ¿Y qué sucede si, por ejemplo, yo como entidad deportiva mando esa adecuación, esa posible adecuación para la persona con discapacidad y no me lo aprueban? La También, universidad va a tener que rever qué es lo que sucede. Porque es también una cuestión de, no todas la realidad es que no todas las personas van a poder hacer determinadas, con determinada discapacidad no van a poder ejercer todas las carreras, por así decirlo. Sí, sí. Para ser médico cirujano, creo que es los ejemplos que realmente faltan. Un cirujano. Claro. Un cirujano necesita tener Una precisión. Una precisión Claro. y una motricidad fina que creo que acá pocos debemos tener, y acá entiendo ninguno tiene por lo menos una discapacidad motriz de ese estilo. Entonces, ese tipo de profesiones que requieran, pero también uno acá tiene que trabajar un poco el concepto de idoneidad, ¿no? Claro. Claro. Entonces,
como lo habíamos hablado, me parece en una de las clases con Agustina, el tema de pero eso no, perdón, que le interrumpa, pero eso no iría muy similar a este caso, porque con ese criterio, si me paro de la otra vereda, te puedo decir, sí, bueno, el muchacho quiere ser cirujano, después tiene un asistente que sabe lo mismo que yo y él lo puede hacer. Los efectos prácticos, acá en el caso de Naranjo, me parece que el ajuste razonable o el hecho de que tenga una asistencia con una computadora, un asistente con una persona, no es en cierto punto comparable con una profesión como tiene que ser un médico, neurocirujano, yendo a específicamente ese caso puntual. Me parece que ya requiere de otro tipo de supervisión, ¿entendés? O sea, no sé si directamente no sé, o un hospital público o un hospital o un sanatorio privado o mismo no sé si están colegiados los médicos, creo que sí. Sí, pero sí. No sé si van a permitir, no. porque ya es otro tipo de tratamiento el que hay que tener, ¿entendés? Por eso hay que tener esta apertura, que no todo es igual, no todas las situaciones son iguales y la evaluación para cada caso va a ser diferente. Pero sí hay que tener decir, bueno, esto es razonable, no es razonable, a dónde vamos con esta situación, cómo van a estar esos alumnos, van a estar cómodos, no van a aprender, teniendo también en cuenta los títulos, ¿sí? Los títulos que damos, que otorgamos. Bueno, nos fuimos y no se hizo el caso. Ya me miran con cara, ¿qué hora es? Hace las 9. Pero estamos bien, che. La universidad va a apelar esta sentencia, va a ir a sala, la sala va a confirmar, va a llegar a la Corte Suprema por este recurso de queja que va a ser desestimado. Principalmente van a hablar igual del principio de la autonomía universitaria, que eso lo resalto, y lo que le van a decir a la Universidad de La Matanza es que esto que más o menos se lo dijo el juzgado, que si está esta autonomía universitaria no significa que estén por fuera del ordenamiento jurídico. Ellos, al no cumplir con esto, están violando derechos. Y dice acá justamente, medio que lo explicó, pero lo dice, establecer ajustes razonables no significa, ¿sí?, que ir contra la autonomía universitaria, sino cumplir con un derecho o deber internacional, que es lo que dice la Convención, porque acá viene lo que trae, lo que es la diferencia entre lo que viene a decir la Corte, es que agarra mucho lo que es lo que viene con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Igual lo de autonomía universitaria y ajustes razonables probablemente igual lo sigan viendo en educación. Es muy, si van al libro, Juan lo va a decir como, es como muy debatido esto de ajustes razonables en el ámbito universitario, cuando esto que nos dice, y esto es ajustes razonables porque estamos adecuando todo un programa, porque ya no es la modificación de un examen. Entonces hay una postura índice, no, esto es una postura de un juez, pero no lo tomen como hay que hacer ajustes razonables de los programas, porque a veces hay que uno se adelantona con algún concepto, pero tómenlo también con pinzas, es algo muy debatido y más en la educación. ¿Sí? Bueno, ¿qué les pareció? ¿Estamos ok? Estamos ok. Sí, Bueno. es que mientras que quede en el ámbito de educación, bueno, uno tiene derecho a educarse en lo que quiera, como quiere, y después el ámbito profesional queda al criterio de los demás. Después, esto que decías vos, bueno, si
si los profesores de educación física estuvieran colegiados, bueno, ¿estarían de acuerdo o no estarían de acuerdo? ¿Darían el visto bueno o no? Y se empiezan a abrir un montón de aristas, pero bueno, en principio, en términos de educación, sí, uno puede estudiar lo que quiera, mientras que No, eso sí. Después que sucede, después sucede, veremos. Bueno, nada. Antes de irnos, no sé qué nos va a contar. No vamos todavía. No vale. Hagamos un ejercicio. Algo no es muy difícil. Son 2 minutos, más 3. Depende de qué tan rápido leen. ¿Tienen a mano el libro blanco? Sí. No me voy a ver la cara. Igual hay que esperar a Flor porque la necesitamos para terminar la clase. Bueno, ¿lo tienen ahí a mano? Bueno, la idea es que vayan al sector de jurisprudencia, a la parte, no tengo acá el capítulo, agarren el que quieran, hay algunos que son cortitos, vayan si quieren a esos cortitos, traten de, si como tenemos tiempo de agarrar esos cortitos, agarren 2, la idea sería que lean 2 de esos y escriban, comparen qué pasó en uno, qué pasó en el otro, respecto a lo que viene con la convención, que estuvimos hablando al principio de la clase, qué es lo que hizo el juez, más o menos el ejercicio que hizo Juan. La idea es ver que a partir de ahí qué encuentran ustedes. ¿Sí? Yo me olvidé de igual si quieren lo pueden hacer a 2 porque estamos. Ahí. Y si no, pues tengo uno de los chicos, no hay problema. Porque lo pueden hacer a 2, no es necesario que caiga de uno.